Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Palabra de los Cóndores, iniciativa del Grupo de Estudios sobre Ética y Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy Andrés Alvarado y seré su anfitrión el día de hoy. En esta oportunidad tenemos como invitado al escritor piurano Lenin Heredia. Lenin Heredia es literato por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en escritura creativa por la misma casa de estudios y autor de los libros, del libro de cuentos La vida inevitable, publicada en el año 2014, y de la novela Morir en mi ley, publicada en el año 2021. Bueno, Lenin, muchas gracias por brindarnos la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, contento. De hecho, cuando recibí la invitación, lo primero que sentí fue que eh, estaba interesado porque me gusta mucho la idea de que de la facultad de nuestra universidad surjan iniciativas de este tipo, ¿no? Me parece que es muy positivo para la literatura que el asunto institucional funcione muy bien. Así que contento con la invitación a poder participar. Además, he visto que tienen ya muchas entrevistas realizadas. Me parece, sin duda, además, un asunto importante presentar o que sea una plataforma para escritores de provincia y escritores en general, ¿eh? Muy bien, Lenin, me gustaría iniciar la entrevista preguntándote sobre tu relación con la literatura. Ujú. ¿Cuáles y cómo fueron tus primeros acercamientos a la literatura? A ver, creo que esto ya ha sido dicho mucho, pero sin duda todo escritor en primer lugar es un lector, ¿no? Ujú. Sí, eso sin duda alguna, ¿no? Y en mi caso, yo específicamente recuerdo que más o menos a mitad de la secundaria. De hecho, yo soy de Piura, yo viví en Piura, digamos, hasta los 12 o 13 años no me había dedicado a la lectura, pero digamos en tercer año de secundaria aproximadamente, eh, en el colegio en el que estuve, el Colegio de los Jesuitas en Piura, tiene una muy buena biblioteca. Así que, digamos, por allí entré y en cuanto descubrí la lectura ya no la dejé, ¿no? Yo había tenido antes, previamente, un poco por influencia de mi hermana mayor, ella estudió educación en la universidad en Piura. Yo recuerdo que ella, por ejemplo, llevaba libros que tenía que leer para sus exámenes a casa, ¿no? Y yo de curioso leía también por ahí algunas cosas, ¿no? Em, algunos libros recuerdo de esa época, ¿no? Por ejemplo, Madre y Coraje recuerdo que leí. Libros un poco desconcertantes, yo era muy joven, ¿no? Por ejemplo, Las cuitas del joven verde recuerdo que leí también por esa época, ¿no? Y luego, cuando yo mismo tuve acceso a los libros, ya, digamos, la lectura fue un poco más variada, ¿no? Pero recuerdo que empezó por ahí. Empezó primero leyendo, ya no dejé luego de leer y cada vez, digamos, fui especializándome en el tema de la lectura, ¿no? Principalmente de narrativa, pero bien, al final, ahora ya de todo un poco, digamos, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cómo pasaste o cómo te iniciaste en la escritura? ¿No? En Porque me has contado escritura. tu camino como lector, pero como escritor. La escritura, uf, a ver, eso sí es importante. A ver, yo recuerdo claramente que em, cuando ingresé, yo estaba muy interesado en escribir, Ujú. pero tengo la impresión de que cuando uno empieza la escritura no sabe cómo empezar a escribir, ¿no? Este, yo recuerdo, por ejemplo, que hay un libro de Vargas Llosa que se llama Cartas a un joven novelista y cierra con la idea de que olvídese de todo lo que he dicho y póngase a escribir, ¿no? Y es como que, o sea, por un lado es un cierre también un poco desconcertante porque te enseña mucho sobre el asunto de las técnicas, pero cómo ejecutarlo nunca está del todo claro, ¿no? Así que yo recuerdo que lo primero que hacía era anotaciones un poco antes de ingresar incluso a la facultad, anotaciones sobre asuntos cotidianos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Empecé un poco por allí y yo sí recuerdo que en esa primera etapa, bueno, tenía 18, 19 años, esas anotaciones luego, digamos, por el hecho mismo de pasarlos a la escritura, yo sentía que ya no tenían directamente relación con lo que yo había o vivido o algo, porque solía escribir sobre cuestiones más cercanas. Y allí me di cuenta que cuando pasaba a la escritura, ya la escritura tenía otra lógica, otra dinámica, ya se podía convertir en otras cuestiones, ¿no? Y también me di cuenta que el asunto imaginativo, si uno lo permite o deja que suceda,
a través del lenguaje, entonces van surgiendo otras historias, ¿no? Pero digamos, allí no tenía mucha conciencia de cómo se hacía, ¿no? Pero recuerdo que cuando ingresé a la facultad, allí a la Facultad de Letras, a la Escuela de Literatura, sí había un ambiente muy dinámico de otras personas que escribían, ¿no? Así que la primera práctica que yo recuerdo importante es intercambiar textos con mis compañeros, ¿no? Con los otros estudiantes de literatura. Eso era muy importante, ¿no? Y luego, bueno, escribíamos, o yo escribía, por ejemplo, imitando a los autores que me gustaban en esa época también, ¿no? Lo recuerdo así, ¿no? Uno al inicio no tiene una voz clara, ni siquiera unos temas del todo claros, ¿no? Pero está así ese interés por escribir, ¿no? Por expresar algunas cuestiones a través de la escritura, ¿no? Pero yo recuerdo que viene un poco por allí, ¿no? Un poco 18 años, 17, 18 años. ¿Siempre narrativa? ¿O también? Sí, siempre narrativa, siempre narrativa. Eso sí, digamos, yo cuando decidí que quería estudiar literatura, fue algunas pocas decisiones que tuve claro desde el inicio, ¿no? O sea, por ejemplo, quería estudiar literatura, no otra cuestión. Sabía que por las posibilidades tenía que ser en San Marcos y sabía que mi interés estaba principalmente por la narrativa, ¿no? Eh, Nunca por la poesía. Y luego, digamos, para ampliarlo un poco más, ya para hablar sobre lo que yo recibí en escuela, también me interesa, digamos, en general la prosa, por decirlo de alguna forma, porque el ensayo me parece que tiene muchas posibilidades. Me interesaría mucho en algún momento escribir un libro de ensayos o algo. Me parece que la prosa en general, y no tanto el género de la poesía, ¿no? Y la prosa, bueno, yo tengo un libro de cuentos, luego una novela, el asunto narrativo creo que sí es lo mío, en eso sí lo tengo más o menos claro, ¿no? Ahora también en la escuela, como bueno, muchos de los que hemos estudiado ahí nos damos cuenta es que lo que se enseña es ser crítica, sobre todo, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Y eso nos lo dicen además desde el día uno, ¿no? Claro. Desde el día uno. Yo recuerdo mucho las primeras clases de teoría uno, por ejemplo, con el profesor Miguel Ángel Guamán, ¿no? Que tuvo mucha influencia sobre nosotros, ¿no? La idea de esto, ¿no? De que nosotros en la escuela éramos formados como investigadores. Recuerdo que nos decían, nosotros somos investigadores, analistas del discurso, ¿no? Y claro, es cierto, digamos, es la idea de la escuela, ¿no? Y está bien, yo creo que sea así, ¿no? El asunto institucional allí es importante. Pero claro, frente a ese circuito oficial hay un circuito alterno, que es el de lo que sucede en los pasillos, lo que sucede entre los amigos, el intercambio de libros, prestarnos cosas que uno va descubriendo. Y yo creo que la escuela tiene eso, ¿no? Tiene una parte oficial y una parte no oficial, y ambas tienen el asunto que es muy importante para un escritor, creo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí la escuela me dio muchas lecturas a las que yo creo que por iniciativa propia o por búsquedas personales no habría podido acceder de forma tan fácil, ¿no? Por ejemplo, los cronistas. Yo recuerdo que no se me habría ocurrido leer en otro espacio que no fuese en la facultad a los cronistas, ¿no? Con lo importante que son, ¿no? Entre otros textos, ¿no? El siglo XIX, etcétera, ¿no? Claro, pero de todas maneras no estás, digamos, distante de esa parte de la investigación, ¿no? He leído que, por ejemplo, tienes o persigues investigaciones académicas también. Sí, claro, de hecho, nunca estuve del todo peleado. Hay una especie de gran mito, ¿no? De que si uno se dedica a la crítica, entonces ya no va a poder dedicarse a la creación, ¿no? Pero no, yo creo personalmente que es una falsa dicotomía, ¿no? Se puede dedicar a la escritura, a la creación literaria y se puede dedicar a la investigación, ¿no? Allí los inconvenientes son otros, ¿no? Siempre hay el asunto material, el asunto del tiempo, son otras cuestiones que creo que las determinantes, ¿no? Porque, digamos, se manejan géneros distintos, ¿no? Por ejemplo, un autor que no es de nuestra tradición, pero que manejó muy bien eso, fue, por ejemplo, Humberto Eco, ¿no? Solo por poner un caso, ¿no? Y así como él, etcétera, ¿no? Creo que podrían haber algunos otros. Y en ese sentido yo no estoy peleado con la investigación literaria. Es más, me parece un poco, sería un poco, restaría mucho para, para el sistema literario peruano que los egresados de literatura, por ejemplo, no nos dedicáramos a la investigación, porque, digamos, hay tanto por investigar en el ámbito de la literatura en nuestro país que sería bueno que todos los que egresamos de allí pudiéramos investigar y tal, ¿no? Y aún con ello podernos dedicar a la creación según sea el caso, ¿no? Claro. Bueno, quiero pasar a tu primer libro, en este caso a La Vía Inevitable. Cuéntame, ¿cuál fue, digamos, tu proceso creativo detrás de este libro, ¿no? ¿Cómo comenzó la gesta de esta obra?
¿Cómo empezó? Claro, empezó, a ver, por el final, vamos a decirlo de ese Ujú, modo. Ese libro tiene 6 cuentos. ujú, Y yo recuerdo que en esa época, digamos, en esta línea que te mencionaba hace un momento de que uno no sabe bien qué escribir y cómo escribir y solo sabe que tiene que escribir de alguna forma, hasta ir encontrando sus modos, sus ritmos, etcétera, sus métodos incluso de escritura. Yo recuerdo que traté de escribir una primera novela con ujú, 20 años, ¿no? Y escribí varias páginas, creo unas 100 páginas a mano, ¿no? Y no funcionó, no funcionó, porque en determinado punto yo ya no sabía cómo avanzar, tenía poca noción del desarrollo de los personajes, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que esa novela, digamos, ese primer intento de novela, era sobre cuestiones, sobre personajes que yo sentía en ese momento más cercanos a mí, jóvenes, artistas, digamos, que es una poética de la que yo luego me he alejado. Pero, por ejemplo, cuando volví a leer ese manuscrito, me pareció que había una historia que valía un poco la pena rescatar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Todo lo demás lo descarté, pero rescaté el último cuento, ¿no? Que es el ujú, más largo de ese libro, que ujú, es Los ángeles están listos para volar, ujú, ¿no? ujú. Entonces, por eso, a eso me refería con que empecé por el final, ¿no? Claro. Y yo me había dado cuenta que en el transcurso de la carrera había ido escribiendo una serie de textos, curiosamente ambientados en Lima, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eran dos o tres, y de allí como que fui seleccionando, ¿no? Y yo sentí, bueno, mira, tengo 3 cuentos aquí, ¿no? Pero sucedió algo particular, recuerdo yo. Sentí que más o menos a mitad de la carrera tenía que tomar decisiones, ¿no? Uno siempre está allí tomando decisiones y quiere saber, los escritores siempre están probando o poniendo a prueba su vocación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre se le están cuestionando también. Yo creo que un escritor siempre está en dudas acerca de su trabajo creativo, incluso, ¿no? Forma parte de eso, ¿no? Y yo recuerdo que quería publicar un libro y me hice la pregunta, yo ahora lo recuerdo claramente, ¿no? O sea, pero ¿sobre qué podría escribir un libro, ¿no? O sea, esas historias son suficientes y me lo planteé de este modo, ¿no? O sea, si tuviera que escribir una historia, ¿sobre qué escribiría propiamente, ¿no? Y, y la primera respuesta que surgió de mí fue, bueno, sobre esas historias que siempre han estado allí en tu cabeza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y me pregunté, ¿y cuáles son esas historias, ¿no? En esos diálogos que tiene uno consigo mismo a veces, ¿no? Y claro, y me di cuenta que las historias que yo siempre había escuchado cuando era niño eran historias sobre la familia, sobre cosas que pasaban en la ciudad, en Piura, por ejemplo, Ujú, ¿no? Y entonces allí sucedió lo contrario, ¿no? Más bien allí empecé a escribir sobre esas historias que yo había escuchado o de las que tenía conocimiento de alguna forma, ¿no? Que son más bien las historias que aparecen al inicio del libro, ¿no? De la vida inevitable, ¿no? Que son más bien, a diferencia de las otras historias ambientadas en Piura, ¿no? ujú, Y entonces yo me di cuenta que sucedía una cuestión particular, ¿no? Temporalmente o cronológicamente, las tres ambientadas en Lima, para decirlo de alguna forma, esto de ambientados, fueron escritas antes, y más bien las tres que están escritas sobre Piura fueron posteriores. Pero cuando ya lo pensé más bien como libro, allí me di cuenta que había una especie de hilo conductor, ¿no? Que era como que los personajes iban variando un poco en cuanto a su edad, por decirlo de alguna forma, los protagonistas, ¿no? Y me di cuenta que podía trazar, yo lo vi así por lo menos, una especie de hilo conductor, ¿no? Entre las historias de Piura, más bien allí los protagonistas era un niño o un adolescente y ujú. tal. Y más bien en Lima, más bien adultos jóvenes, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando yo concebí el libro, lo pensé de ese modo, ¿no? Que sea una especie de cuentos que van planteando el tránsito, primero en cuanto a la edad, ¿no? Digamos, hay una especie de postas entre los personajes, no es siempre el mismo personaje, ¿no? Pero sí lo pensé claramente así, ¿no? Primero la infancia, luego más bien la adolescencia y luego más bien la juventud y la adultez, por decirlo de algún modo, ¿no? Y allí me di cuenta también que lo que estaba trazando era otra cuestión, ¿no? Que era el tránsito entre una ciudad Piura,
en un distrito muy pequeño llamado Castilla hacia Lima, ¿no? O sea, Claro. pero esas son cuestiones que uno se va dando cuenta cuando ya tiene el material y lo organiza, ¿no? Lo va un poco pensando por ahí, ¿no? Después de eso ya dije, bueno, ahora sí ya tiene, digamos, ya parece un libro, ya tiene el cuerpo del libro, Hay ¿no? una, Ya consideré la posibilidad de la hay publicación, una ¿no? organicidad, digamos, ¿no? Claro, sí, 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 ya. Justamente sobre los relatos que tú ambientas en Piura, bueno, una cuestión, las descripciones que haces de la geografía de Piura, también el hecho de que empleas, digamos, el dialecto local, ¿no? De la zona. Pero Piura también de alguna manera es representada como esta ciudad, por un lado naturaleza, campo, por otro lado la ciudad, pero al mismo tiempo la violencia, ¿no? La presencia de violencia, del crimen. En fin, ¿cómo fue tu acercamiento a este espacio que tú mencionas, ¿no? Que estabas recordando de alguna manera en espacios de las historias que tú has escuchado, donde tú pasaste de repente tu niñez, tu adolescencia? ¿Cómo fue, digamos, tu apropiación personal de este espacio, de este territorio, ¿no? ¿Cómo enfrentaste, digamos, esa representación? Eh, a ver, mi relación en general actual con Piura es una relación, ¿cómo decirlo? Particular, vamos a hacerlo de ese modo, porque yo cuando yo viví en Piura mis primeros 16 años y yo Ujú, luego viajé a Lima, ¿no? Digamos, yo conozco principalmente la Piura de mi infancia ujú, y luego cuando yo he vuelto me he dado cuenta que hay una distancia grande entre lo que yo conocí en mi infancia y lo que es ahora Piura, ¿no? Ahora Piura es una ciudad que ha crecido mucho, por ejemplo, ¿no? ujú, Muchísimo. Em, pero yo recuerdo, por ejemplo, estas historias en este caso, que en esa época todavía no había dado el gran salto, por decirlo, ni a crecer tanto, ni a ser tan, eso que se llama modernidad o falsa modernidad, ¿no? El ujú. asunto tecnológico, el asunto, por ejemplo, de la penetración de los malls, etcétera, ¿no? Sino, yo creo que se vivía todavía un ambiente, digamos, eh, no sé cómo decirlo de otro modo, de provincia, digamos, ¿no? Ujú, De ciudad pequeña, por decirlo de algún modo, ¿no? Y, digamos, yo propiamente, creo mucho en esta idea de la extracción de clase, para llamarlo de ese modo, ¿no? Digamos, yo he sido todo el tiempo un muchacho de barrio, yo crecí en un distrito que se llama Castilla, que a diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en Piura, que Piura este, es, digamos, es un poco más moderno. Castilla era un poco el RIMAC de Piura, por decirlo así. Es el sector bajopontino, por decirlo de alguna forma, porque está justo cruzando el puente, ¿no? No pertenece al centro de Piura, sino más bien se creó en los alrededores de Piura, ¿no? ujú. Y fíjate que yo mucho tiempo después, realizando una pequeña investigación sobre Piura, encontré un texto de López Alújar que se llama Los Caballeros del Delito, se llama así. Y a mí me gusta mucho porque, bueno, es una presentación sobre bandoleros, etcétera, ¿no? Un fenómeno de inicio del siglo XX. Y yo recuerdo que encontré una mención a Castilla como un barrio, como un distrito, digamos, para salir de Piura, porque en el centro de Piura estaban las casas de los terratenientes, por ejemplo, ¿no? Y más bien Castilla era un barrio que se había formado alrededor de eso, ¿no? O en los márgenes más bien de la ciudad, para decirlo de alguna forma, ¿no? Del centro de la ciudad. Y claro, el asunto de este tipo de lugares, de barrios, ahora ya no lo es tanto, ya forma parte también del centro, que claro, que uno está en contacto con este tipo de historias, ¿no? Yo recuerdo haber escuchado este tipo de historias que me parecieron siempre muy fuertes, por decirlo de alguna forma, ¿no? El asunto de la violencia más o menos cotidiana, por decirlo de algún modo, ¿no? Y yo me di cuenta que ese tipo de historias como que dialogaban conmigo en el sentido de que me parecían, me afectaban en cierto sentido, ¿no? O sea, me parecían muy fuertes, ¿no? Y claro, me pareció que si estaban allí, si yo las tenía dentro de mí, si había visto esos ambientes, si había escuchado sobre ellos, entonces casi que me pareció inevitable terminar recogiéndolo también, ¿no? O sea, y no hubo mucha, por decirlo, dificultad. Siempre hay dificultad en escritura, pero digamos, tratar de abordar esos espacios que yo conocía me, me facilitó el proceso, por decirlo de algún modo, ¿no? Claro. Y ahora, claro, nos has hablado de cómo has hecho cómo pensaste de tu relación con Piura, en el sentido del tema de la violencia y todo eso. Pero me ponía a pensar ahora, ¿no? En general,
ya fuera de la representación, ¿no? A nivel de la literatura, ¿no? Ujú, ¿Cuál es tu relación con, digamos, la literatura piurana o la ujú. literatura que se ambienta en Piura? Me has hablado del tema de los bandoleros. Recuerdo también, por ejemplo, Cromwell Jara tiene algunos cuentos sobre bandoleros en Piura, Claro, precisamente, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. hay toda una literatura que está basada en Piura. Cómo tú sientes que te posiciones de alguna manera frente a esa tradición? Claro, mira, sucede algo particular también, que es, por ejemplo, yo cuando era joven, muy joven, Ujú. recuerdo que, entre comillas, no me gustaba la narrativa de Piura, por decirlo de alguna forma. Me parecía que Es- era lejana a mí. Digamos, dentro de mi inconsciencia lo pensaba de ese modo, ¿no? creo que es algo muy típico, ¿no? Sí, Cuando uno está forjando su poética personal, reniega a veces un poco, claro, no, estoy sí, sí, escribiendo, sí. ¿no? Sí, sí, y además, por ejemplo, yo había crecido, digamos, en sectores urbanos Ujú, y entonces me parecía que no tenía tan cerca de mí el campo, que no era algo que me claro. interesaba, digamos, ¿no? Ujú, Y muchas de las historias que yo leí, o pocas más bien que había leído más por el colegio, hablaban un poco sobre eso, ¿no? Y yo lo sentía poco cercano, ¿no? claro. Pero, digamos, allí el tránsito a San Marcos y el conocer esta idea de que existía otra literatura, Ujú, digamos, me ayudó mucho a repensar mi relación con la narrativa de Piura, ¿no? ujú. Y entonces allí, yo creo que eso me facilitó mucho mi postura actual, más bien, ¿no? Yo más bien ahora considero que es importante lo que se hace en Piura. Me gustaría a mí recoger, por ejemplo, autores que han escrito justamente sobre eso que antes no me gustaba, que ahora me atrae tanto, ¿no? O sea, por Mm, ejemplo, sobre el campo, sobre las injusticias en general, ¿no? Que me parece a mí que es algo que siempre debe verse, que a mí personalmente me interesan, ¿no? Pero lo que percibo ahora también es que más bien el circuito es un poco más variado. mm, Digamos, un escritor escribe sobre lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, ahora yo veo que hay cuestiones de literatura fantástica también, o sea, digamos, es un poco más variado, se ha ampliado un poco, por decirlo de claro. algún modo, ¿no? Y mi posición es que, digamos, a mí sí me interesa mucho la narrativa de Piura, pero me interesa más como insumo, Ujú, digamos, soy un lector, yo leo todo lo posible de narrativa de Piura, porque luego me interesaría dialogar, digamos, dentro de mi propia escritura con esos otros autores, con los mundos de esos otros autores, ¿no? A mí personalmente me interesa, ¿no? el libro, La vida inevitable, comienza con un epígrafe de Genaro Mazavera, que es un escritor pirano también. Sí, correcto, De sí. alguna manera ya explicitas esa afiliación, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Este libro fue publicado en el año 2014. Ujú, Yo había empezado la carrera en el año 2005, ujú. así que más o menos tuve 10 años para repensar bien el asunto. Claro. Y claro, por ejemplo, em, yo recuerdo que cuando descubrí la narrativa de Piura, por ejemplo, mi esposa era una gran lectora de narrativa piurana, Ujú, digamos, me comentó, yo luego poco a poco fui descubriendo a los autores y allí me di cuenta que se conocía poco sobre eso. Yo mismo conocía poco, ¿no? Y empecé a investigar y descubrí algunos que me gustaron mucho. Yo ahora mismo podría mencionar a Víctor Borrero Vargas, por ejemplo, que ya no, bueno, murió hace un tiempo, pero dejó una obra importante, sobre todo en cuentos, por ejemplo. ujú. Y este autor que yo encontré, que se llama Genaro Mazavera, claro, también son personas que se han entregado durante toda su vida a la escritura. Es un poco difícil dedicarse toda la vida a la escritura, pero por ejemplo Genaro Mazavera, que sigue vivo aún, felizmente, se dedica hasta la actualidad a la escritura. Y allí me di cuenta que sí había una narrativa de Piura con la que yo podía dialogar, digamos, ¿no? Me interesó mucho. Empecé con un mero interés bibliográfico y Ujú. después me di cuenta que no, que me interesaba mucho también, ¿no? Trabajar con eso, ¿no? Y sí, claro, fue una toma de posición ese epígrafe también, ¿no? Fue una toma de posición en el sentido de que yo cerraba ya allí un ciclo, ¿no? Yo sí Mm, estoy interesado en lo que se hace aquí, ¿no? Y sí los he leído, digamos, yo he leído a los autores de Piura, ¿no? Es más, sucede que cuando me encuentro con alguno de ellos, ahora, ¿no? Ya antes no tanto, ¿no?
Claro, yo los ubico más por los libros que han publicado, porque los conocía poco a los autores personalmente, ¿no? Em, Hay un tema común que uno puede encontrar en... Bueno, hay varios temas comunes en los cuentos, ¿no? Pero hay un tema que reiteras o que de alguna manera em, también está presente en tu segundo libro, que es Morir en mi ley. Em, es el tema que hemos hablado de la violencia, la criminalidad, pero también el tema de, digamos, la violencia de género, las masculinidades, ¿no? El tema de género. Mm, Dos relatos, ¿no? El principal, Rudos, que está presente en La vida inevitable, es el tercer relato, que está basado en Piura, ¿no? Tenemos ahí también a un conjunto de criminales que están tramando una venganza, ¿no es cierto? Eh, un concierto de personajes que también vemos presente en Morir en mi ley, que tenemos de repente a este trío de delincuentes, ¿no? Tenemos a Paco, a Josecito y a Anselmo. Y el tema también de la violencia de género, los celos enfermizos, por ejemplo, que están presentes me parece, en Inés en las noticias, ¿no? Y también hay una escena de violencia de género en Rudos, ¿no? Y ambos temas, ¿no? La violencia por un lado, las masculinidades, y por otro lado el tema em, de, de la criminalidad, ¿no? Del crimen, de la violencia, está presente en Morir en mi ley, ¿no? Entonces, hay esos dos temas que de alguna manera se retoman, ¿no es cierto? Y se desarrollan obviamente con una mayor profundidad. Pero bueno, y justamente esto me hace pensar, ¿no? ¿Cómo fuiste gestando Morir en mi ley? De repente tomaste como insumo algunos de los materiales algunos de los temas que ya estabas interesado. ¿Cómo fuiste gestando esta novela que se publica en el año 2021, ¿no? Hay un lapso también importante, ¿no? Entre el Sí, cuento y claro. entre el libro de cuentos y la novela, son unos 7 años, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo claro. fuiste gestando esta novela? A ver, ya no recuerdo ahora mismo dónde leí esto, Ujú, pero lo leí, sin duda no lo he inventado yo, de que todo libro de cuentos o todo primer libro de cuentos contiene ya las claves que luego va a desarrollar un autor, ¿no? O sea, ujú, si uno luego va a mirar el desarrollo de una obra, eh, y se remite al libro de cuentos, se da cuenta que ahí ya se han trazado, o el autor ya ha trazado sin querer eh, sus puntos de apoyo más importantes, por decirlo ujú, de alguna ujú, forma, sea técnico, sea temático, etcétera, ¿no? Y claro, a mí me gusta pensar eso porque efectivamente, ¿no? Yo luego me di cuenta que de esto que tú acabas de mencionar, ¿no? O sea, por ejemplo, en este cuento, justamente, ¿no? Rudos, hay una serie de tipos que persiguen, o digamos que están al margen de la ley, para decirlo de ese modo, ujú, que son, claro, criminales también, eh, y que cobran venganza, ¿no? Y están en un auto también, ¿no? Esta idea, ujú, ¿no? Y que luego, digamos, yo no lo pensé ni siquiera conscientemente de voy a retomar y ampliar esta historia, no lo pensé un poco de ese modo, ¿no? Sino que más bien luego me di cuenta que coincidían. Así que traté de filiarlo un poco más o de unirlo un poco más, para decirlo de algún modo, ¿no? ujú, Y este tema de la violencia, y luego paso a lo de cómo se fue gestando Morir en Miley, yo sí siento que la realidad en la que vivimos en general, por ujú, decirlo de algún modo, es violenta en muchísimos sentidos, ¿no? O sea, y no solo violencia específica, ¿no? Es un asunto cotidiano, es como si todo el tiempo estuviera explotando frente a nosotros algo, ¿no? Eh, por el asunto de las pequeñas injusticias, por decirlo de algún modo. Ya ni siquiera las grandes injusticias, sino hay pequeñas cuestiones que suceden en nuestra vida cotidiana que nos dinamitan. Y claro, por alguna razón me interesan mucho esos temas. Y por ejemplo, cuando pensé en Morir en mi ley, lo que yo recuerdo me lo planteé de este modo, ¿no? Para La vida inevitable, yo había escrito, digamos, 3 cuentos sobre los 3 ambientados en Lima, sobre cuestiones que yo sentía cercanas a mí, transcurrían en Lima, personajes jóvenes, etcétera, ¿no? Y la segunda parte había sido como que pensar, bueno, historias que yo había escuchado de joven, de niño, ¿no? Pero seguía siendo yo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O seguían partiendo de mí, por decirlo de algún modo, ¿no? Y cuando me planteé la posibilidad de una novela, lo pensé del siguiente modo, ¿no? Dije, bueno, ahora necesito escribir algo donde yo no tengo que estar allí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Algo
ajeno a mí, lejano a mí, que no tenga que ver conmigo. Fue lo primero que me planteé, ¿no? Y dije, bueno, para empezar, lo primero que es distinto a mí es que yo soy varón y entonces voy a trabajar un personaje femenino. Me interesaba mucho eso, en primer lugar, ¿no? Entonces, yo estoy viviendo en Lima, entonces, ¿qué transcurre en Piura, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, en cuanto yo ya me moví aquí en los círculos, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Más urbanos, más de Lima, y entonces me interesaban más los círculos más marginales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Quería, de alguna forma, alejarme de la posibilidad de estar relacionado con una historia. Quería crear una historia de cero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no tuviera que ver conmigo, porque esa había sido la poética del libro anterior, ¿no? Y entonces quería crear algo nuevo. Me parece a mí que la escritura siempre es un reto, siempre está ahí uno forzándose a sí mismo. Yo creo que el arte se produce también así, ¿no? Y entonces la primera idea fue esa, ¿no? Necesito escribir algo que esté lejos de mí, que sea ajeno a mí, por decirlo de algún modo, ¿no? Y recuerdo que lo pensé en esos términos y empecé a tomar notas acerca de una historia, ¿no? Yo esta historia la empecé en el año 2008 o 2009, o sea, hace muchísimo tiempo. Pero esta fue la segunda novela que yo no pude escribir. Mm. No la pude escribir, no la pude llevar a buen puerto y allí me di cuenta que la escritura de una novela implicaba un conocimiento técnico distinto, en primer lugar, necesitaba unas condiciones materiales distintas, tiempo, digamos, porque una novela, la escritura de una novela es un poco más a largo plazo que la escritura de un cuento o de un libro de cuentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, digamos, en ese primer intento, vamos a llamarlo así, en el año 2008, 2009, yo escribí, creo, unas 100 páginas otra vez y no podía transponer esas 100 páginas. Así que lo dejé allí, pero fui madurando la idea, digamos, ¿no? Fui madurando la idea, a veces retomaba el tema y me di cuenta también, por ejemplo, que tenía que publicar por partes, o sea, digamos, del siguiente modo, ¿no? Dije, bueno, primero voy a publicar los cuentos, entonces publiqué los cuentos, ¿no? Y luego dije, bueno, ahora voy a retomar la novela. Necesito retomar esa novela, ya la tengo avanzada. Y cuando releí años después lo que había avanzado, me di cuenta que el tema estaba, que los personajes estaban, pero que lo que no había era una especie de estructura, no había una organización, porque claro, una novela implica un conocimiento también de ese tipo, ¿no? Un manejo de la intriga, un desarrollo de los personajes, etcétera, ¿no? Y yo me di cuenta que en esa primera versión no había nada de eso. Así que empecé a organizar una segunda versión de la novela, ¿no? Coincidió, por ejemplo, que yo había estado estudiando una maestría en escritura creativa aquí en San Marcos. Y una vez que yo culminé la maestría dije, bueno, necesito terminar mi novela. Me pareció una especie de reto y en mi caso personal, si no termino un proyecto, yo siento que el proyecto está todo el tiempo allí. Creo que José Donoso es el que lo dice, ¿no? O sea, necesitaba terminar El obsceno pájaro de la noche porque si no se lo iba a tragar la obra a él, ¿no? Bueno, él era un poco más maniático con algunas cuestiones, somatizaba mucho, se enfermaba, ¿no? Ujú. Pero yo sí creo, sin ir tanto al límite, yo personalmente sí creo que un proyecto debe cerrarse, porque un proyecto abierto no permite retomar o empezar otros proyectos, ¿no? Así que tenía allí la historia y lo que hice fue sentarme a escribirla otra vez, por decirlo de algún modo, ¿no? Y allí ya me di cuenta que tenía que organizar en primer lugar una estructura y recuerdo que, por ejemplo, una de las cuestiones que llegó a mis manos fue un libro de un autor que es más bien guionista. Recuerdo, ahí en la maestría uno de mis profesores fue Joel Calero, el que hace poco, el cineasta. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que nos facilitó una bibliografía y me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, los guionistas tienen una noción mucho más clara del tema de la estructura. Mucho, muy, muy claro. Es más, para ellos es una condición de tener una estructura Sí. clara, ¿no? En actos y tal, ¿no? O sea, Aristotélico prácticamente. aristotélico prácticamente, correcto. Y esa lectura me hizo tomar conciencia de que era necesario tener claro eso también, ¿no? Que había la narrativa
necesita tener una conciencia técnica, ¿no? Yo lo sabía, digamos, porque había leído a novelistas, pero ahora fui, creo que un poco más consciente con eso. Claro. Y bueno, ya con ese conocimiento, con esas intuiciones, empecé a organizar mi propia historia, ¿no? Que fue la de Morir en Milei. Y, em, digamos, eso fue la gestación, ¿no? Así empecé a tomar notas y tal. Y yo recuerdo que sucedió algo particular, no sé exactamente qué año fue, pero em, mi relación con Piura es intensa de tal forma que cualquier cosa, cualquier noticia que tenga que ver con Piura a mí me llama mucho la atención donde sea que esté, ¿no? Y por ejemplo, para esa época, no sé, creo que fue el año 2015, salió un reportaje sobre el tráfico de tierras que Mm, estaba llevando a cabo una congregación religiosa, el Sodalicio creo que era, que digamos, me pareció a mí, tal como lo presentaba en el reportaje, que dialogaba mucho con lo que yo en ese mismo momento estaba escribiendo. Y entonces yo tenía a los personajes que estaban siguiendo a alguien, había una situación, pero no terminaba de cuadrar algo. Y yo sentí claramente que vino a encajar esa pieza del asunto de los terrenos, del tráfico de terrenos, con las intuiciones que ya tenía sobre ese tema, ¿no? Yo tenía los bandidos, y ellos también, y ellos tenían el tema, y entonces yo tomé un poco ese tema, por decirlo de alguna forma, ¿no? ujú. Eh, y cuando ya tuve esa noticia, digamos, sobre Piura, porque además este documental está ambientado en Piura, trata sobre Piura, eh, entonces yo sentí que era la segunda idea que necesitaba para poder avanzar en mi proyecto, ¿no? Y entonces creo que allí fue mucho más sencillo en cuanto a concepción de la historia, ¿no? El resto ya fue, bueno, el trabajo de la escritura, ¿no? Eso es bien interesante lo que mencionabas, cómo vas engarzando estas ideas, porque precisamente esa idea que incluyes dentro del texto y que le dan cierto sentido a las acciones de estos criminales, ¿no? Hace que la crítica sea más profunda y al final termina criticando a todo un sistema, digamos, económico. Bueno, en fin, ya no vamos a dar spoiler, ¿no? Pero de una manera que aumenta la dimensión de crítica del texto, ¿no? Eso es muy interesante. Em, Solo un apunte sí. sobre eso, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que creo que una novela nunca discute un tema, por decirlo de alguna Ujú, forma, ¿no? Sino una novela siempre discute varias cuestiones al mismo tiempo. Por ejemplo, es una de las diferencias con el cuento, ¿no? Un cuento tiene que estar concentrado en un aspecto, en cambio la novela se presta, ujú. digamos, para discutir varias cuestiones al mismo tiempo, ¿no? Yo sí creo que es posible en el género de la novela, digamos, ¿no? Se crea una serie de líneas de fuga bastante interesantes en la novela. Em, pero antes de ir en eso, porque Ujú. me parecía interesante algo que mencionabas al inicio, era de que para concretar la novela necesitabas el conocimiento técnico, necesitabas condiciones materiales para llevarla a cabo, pero también me ponía a pensar que para ciertos casos, como en el caso del personaje Lidia, ¿no? Ujú. Que tú estás asumiendo una voz femenina, em, claro, quizás ahí no sé si sea la técnica ni las condiciones materiales de una manera que el escritor afronta, pero quizá una labor de investigación o de empatía o una labor de alguna manera tratar de ingresar. Es un reto de todas maneras, ¿no? Ujú. Tú como escritor, de repente varón, tratar de ingresar en un sujeto femenino, ¿no? Y hablabas también de la disposición, que es algo en la novela que es bastante trabajado, cómo has trabajado la disposición de la estructura narrativa en general, ¿no? Están interpoladas una serie de testimonios de Lidia precisamente. Entonces, y el narrador también se focaliza en ella constantemente. Entonces, hay una intención de alguna manera de darle voz a este personaje, ¿no? Entonces, em, ¿cómo fue el proceso de darle voz a este personaje femenino? ¿No? ¿Qué reto, qué consideraciones literarias, pero también éticas, ¿no? Ujú. Representaron para ti esta labor, ¿no? Sí, claro. A ver, en primer lugar, yo creo que ningún personaje y ninguna situación debe ser ajena a un escritor, ¿no? O Ujú, sea, digamos, partiendo de allí, ¿no? Y yo sí recuerdo que, digamos, para mí, dentro de mis primeros ejercicios, digamos,
por mi propia formación o por mi propia experiencia, digamos, la presencia femenina en mi vida es importante. Por ejemplo, yo soy el único hijo varón y tengo 4 hermanas, por ejemplo. Mm, Y el ámbito de la crianza en provincia, por ejemplo, yo recuerdo que viví en casa de mis abuelos, tengo una familia numerosa de tías, por ejemplo. mm, Yo siento que siempre estuvo allí el escuchar historias de mujeres contadas por mujeres o sobre mujeres, por ujú, decirlo de alguna forma, ¿no? Em, Así que, digamos, para mí es una realidad, está allí y entonces como forma parte de mi realidad, creo que puedo trabajar sobre eso, ¿no? ujú. Para ir al asunto ético, ¿no? Y recuerdo también en estas historias que intercambiaba con los compañeros con nosotros, estudiantes de literatura al inicio de la carrera, yo recuerdo claramente un ejercicio que, un ejercicio de una historia que le presenté a un amigo, ¿no? Y que me dijo claramente así como que, pero se nota que aquí hay un hombre escribiendo detrás de esta voz, ¿no? Y Ya. claro, uno, yo soy muy receptivo al tema de las críticas y me pareció que era un reto, ¿no? Claro, y ahí me puse a pensar que eso me hizo tomar conciencia que no es tan sencillo en primer lugar, ¿no? No se trata de simplemente usar una serie de artículos, no se trata de eso, el asunto es mucho Mm, más profundo, ¿no? Y luego yo creo que me preparé mucho para ello y, digamos, existen textos bastante convincentes sobre mujeres narrados por hombres, aunque ahí la discusión es mucho más amplia. Me he informado también sobre eso, el asunto de los estereotipos y tal, ¿no? Pero la voz propiamente que sea creíble, convincente, verosímil, yo recuerdo, por ejemplo, García Márquez tiene un libro, Diatriba para... No recuerdo ahora mismo el nombre completo, pero es Diatriba, seguramente lo recuerdo en un momento, ujú, que trata sobre un matrimonio que está en crisis y quien lo cuenta, porque es un largo monólogo, eh, es la esposa. Y ojo que yo descubrí digamos, ese libro o ese texto, es una obra de teatro, posteriormente o después de la escritura de la novela, ¿no? Pero yo me di cuenta que de hecho los escritores siempre han explorado un poco por allí, ¿no? ujú, Eso por un lado. Por el asunto técnico, digamos, ¿no? Revisar a otros autores que hayan realizado y ujú. sobre todo leer literatura escrita por mujeres también, ¿no? Me parece que es importante, ¿no? Un poco para no escribir lo de siempre, ¿no? Y luego, también recuerdo que por la época que nos ha tocado vivir a nosotros, fue muy importante esta idea de los testimonios de mujeres, ¿no? La figura del testimonio con el tema de la violencia está en el ambiente, o por lo menos cuando se estuvo gestando este texto, yo recuerdo que tuvo mucho impacto. Y entonces hay una serie de documentos escritos de mujeres en primera persona, ¿no? Ujú, Y me pareció que, digamos, uno va tomando de alguna forma o se va filtrando siempre en el asunto de la creación, ¿no? De hecho, esa novela, cuando estaba inicialmente pensada, no incluía de ese modo, no intercalaba, como tú mencionaste hace un momento, esos testimonios, pero mm, luego sí me di cuenta que era necesario o que la escritura misma o la novela misma lo exigía, digamos, claro. ¿no? Porque yo esos monólogos los había escrito un poco como notas para profundizar digamos, para profundizar en el personaje, ¿no? Los autores tienen ejercicios para Claro, poder claro. profundizar y yo para profundizar en el personaje femenino creé una historia previa, por decirlo Ujú, de alguna forma, una serie de monólogos y luego me di cuenta que tenían valor y podían tener un espacio en la novela, ¿no? claro. Y surgió tanto así, cuando yo vi que tenían lugar, es como si las piezas empezaran a calzar, luego me di cuenta, digamos ahora ya después de ello, que es casi casi la novela es indesligable, o sería otra novela si no tuviera realmente esas partes, ¿no? Claro. Y justamente en relación con esta representación del personaje femenino, es interesante porque es una mujer, de alguna manera, en un mundo de hombres, ¿no? Y la otra gran crítica, el otro gran tema dentro de la novela, también es el machismo, las estructuras machistas, patriarcales, que envuelven a Lidia y que se manifiestan en violencia hacia ella, ¿no? De todo tipo, ¿no? Física, psicológica, económica, incluso, ¿no? Entonces, em, ahí de repente hay un trabajo ya más directo, de alguna manera, ¿no? Tú, como me has contado,
ha sido socializado en una familia de repente de mayoría de mujeres, y en fin. Entonces, había un acercamiento también crítico frente a lo que representa la masculinidad, ¿no? A lo que representa ser hombre, digamos, dentro de esta estructura patriarcal, ¿no? Entonces, ¿cómo abordaste, digamos, esas críticas o ese tipo de personajes, ¿no? Sumamente machistas, bueno, el Paco, ¿no? Sí, La claro. encarnación de una manera del machismo y toda la socialización machista dentro de la esfera criminal también, que es Ujú. algo que es muy característico y que también está presente en La vida inevitable, ¿no? En la parte de rudos, ¿no? ¿Cómo abordaste todo ese tema? A ver, digamos, para ir un poco fuera de la novela, Piura es una ciudad con índices, con altos índices, por ejemplo, de feminicidio. Ujú, Y sí, culturalmente Piura es una ciudad muy machista, claro. o sea, muy, muy machista. Y el tema con el machismo, yo creo que a todos se nos termina siempre filtrando de alguna forma, ¿no? Ujú, Yo creo eso. Felizmente ahora somos conscientes de eso, ¿no? ujú, Y el tema con este tipo de cuestiones es que no se viven de forma abstracta, ¿no? Sino que se viven siempre en actitudes muy concretas, ¿no? ujú, Y claro, en mi caso, yo, digamos, para poder construir la novela, digamos, tampoco es que tenía que imaginar demasiado para imaginar situaciones de ese tipo, ¿no? En ese sentido, sí siento que es muy cercano a la realidad, por decirlo ujú. de alguna forma, de la ciudad que representa, por ejemplo, ¿no? Me parece que casi que está a la mano, o casi que están a la mano esas historias sobre el asunto de la violencia machista, ¿no? Por Ujú, un lado, ¿no? Y por otro lado, este asunto dentro de la criminalidad, bueno, allí la verdad es que yo no he conversado, por ejemplo, con criminales, por decirlo de alguna forma. Este, creo que es un asunto más literario, ¿no? Más de ujú, lecturas literarias, ¿no? Siento que allí me ha servido mucho leer y el ambiente, digamos, te digo, de Castilla es un ambiente muy, como se dice en Piura, muy picante también, así que yo creo que lo vivido, lo leído, termina juntándose y luego la imaginación y termina, digamos, no tuve que hacer un gran estudio de campo para conocer sobre el machismo, sobre la violencia. Yo creo que más bien son cuestiones más, o la violencia criminal, digamos, son ujú, cuestiones más cotidianas de lo que se cree o de lo que se quisiera también, ¿no? claro. Y digamos, por un lado, el padre dentro del mundo criminal y por otro lado, la madre intersecta en una serie de violencias, ¿no? De género. Y en el medio está Rebeca, está la niña, ¿no? Tenemos también el primer cuento también de Mi vida inevitable, ¿no? Recuerdos de la infancia, una serie de personajes infantiles. ¿Cómo abordaste en este caso la construcción de Rebeca, ¿no? Em, una cuestión personal, lo ibas trabajando poco a poco. Claro, una niña. Mira, sucedió del siguiente modo, ¿no? Por ejemplo, yo me di cuenta que estaba escribiendo una novela que era muy oscura, por decirlo de alguna forma. Mm, Trataba cuestiones muy oscuras y yo siento que la vida tampoco es así, digamos. O una historia que solamente, o que es de un solo color, mm, tiende a la monotonía, digamos, ¿no? Porque la vida tiene eso, ¿no? Tiene matices, ¿no? Y yo creo que la escritura debería recoger esos contrastes, matices, contrastes, ¿no? Y claro, por ejemplo, yo considero que un personaje es mucho más complejo, mucho más cercano, o uno lo aceptaría mucho más, por ejemplo, si alguien no puede ser totalmente malo o violento, ¿no? Todos tenemos un lado tierno, ¿no? Todos los personajes tienen eso, ¿no? Y en el caso de Rebeca, digamos, tiene una gran carga de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, es la parte luminosa en la oscuridad, vamos a llamarlo de ese modo, y es, por ejemplo, la parte tierna para un tipo como Paco, que es un criminal también, ¿no? Y me parecía que debía darle una especie de valor un poco más complejo también, ¿no? Que no fuese solo un agregado, que no fuese solo un personaje infantil que estuviera allí, sino más bien que tuviera una especie de papel dentro de tal, ¿no? Y es como que para mí la niña es una especie que ilumina el lado tierno del personaje masculino que es principalmente violento, por decirlo de alguna forma, ujú, y más bien dentro de lo que debería considerarse, dentro de lo que los tópicos estereotipos consideran de que
la madre debería ser la más amorosa, entonces no sucede eso, ¿no? Me parece que a mí había que hacer un poco más compleja la figura, ¿no? Claro. Y mientras que en el padre despierta el lado tierno y la madre despierta más bien el lado de las tensiones, ¿no? Es como que discutir un poco eso, ¿no? Y claro, básicamente la figura infantil me interesaba por ello, ¿no? Que cumpliera un rol específico, ¿no? Ujú. Y bueno, y cómo recoger, que también fue un trabajo, crear un personaje infantil, sucede algunas cuestiones particulares, ¿no? Lo bueno de la literatura, de la escritura en general, es que cuando uno empieza a conversar con algunas personas que lo leen y que con las que uno puede conversar, hay una especie de ambivalencia respecto de Rebeca, ¿no? Porque por un lado es un personaje, no sé si tierno y saltarín, pero a otras personas les parece un poco insoportable que sea justamente así tierno y saltarín. Y bueno, ya queda como que al juicio del lector, ¿no? Claro. Pero sí procuré yo durante su escritura principalmente que tuviese una función narrativa, por decirlo de algún modo, ¿no? Y fuera de la familia, a los márgenes, digamos, y son los que son los más afectados por la violencia también, ¿no? Están las comunidades campesinas. No es un tema que has abordado a profundidad de repente anteriormente en los cuentos. Em, bueno, cómo fue cómo piensas, ¿no? La representación de estas comunidades, ¿no? Y si tienes de repente, hay algún interés de repente en el futuro, ¿no? Por tocar estos temas, ¿no? Estos márgenes también. Sí, claro, mira, ahí en tu pregunta hay varias cuestiones que sí me gustaría discutir, por ejemplo, o comentar, ¿no? Cuando yo vi este documental que te Ujú. comenté sobre el tráfico de tierras, me pareció que era un tema importante, que me afectaba mucho, porque en general creo que las injusticias deben a los escritores tocarnos, ¿no? En principio, ¿no? Y claro, quitarle a las personas la tierra es un problema que ha atravesado a nuestro país. Digamos, Claro. toda la historia de nuestro país es personas que le quitan un espacio a otros, ¿no? Ujú. Y me interesaba mucho esa historia. Yo la tomé, digamos, de forma directa de este documental, pero luego yo por mi cuenta fui enterándome mucho más, investigando mucho más. Y claro, yo siento que, digamos, el tema está en Morir en mi ley, en esta novela, Ujú. pero a partir de ahí es que me di cuenta que necesitaba escribir sobre el tema de las comunidades, sobre el Ujú. tema de la comunidad campesina, sobre el asunto de los tráficos de terrenos, porque en general, digamos, es un tema antiguo y porque forma parte de la narrativa peruana también. Por ejemplo, yo pienso en Scorza, por ejemplo, incluso en Ciro Alegría, etcétera. ¿No? Son temas que siempre han estado allí, Ujú. que a mí me interesa como autor tocar, ¿no? Digamos, ni siquiera es obligatorio que todos los escritores lo vean, pero si hay una especie de filiación entre uno como autor y un tema, uno debe ir por allí, ¿no? Y en el caso específico de este tema, sí, claro, yo me di cuenta que Morir en mi ley principalmente tiene dos vertientes, para decirlo de alguna forma, ¿no? Por un lado está la historia de esta mujer que se llama Lidia, y por otro lado, me parece que está la historia de la comunidad campesina y de cómo se les quitan los terrenos a las personas de esta comunidad, ¿no? Y entonces allí yo me di cuenta que haber terminado esta obra cerraba un ciclo con ella, pero empezaba un ciclo nuevo y me di cuenta que más bien tenía más trabajo creativo que realizar. Y por ejemplo, me di cuenta que lo que tenía más a mano, en primer lugar, era el tema del personaje femenino, porque yo ya había querido escribir una historia un poco más breve, una Ujú. novela corta, digamos, ¿no? Sobre ese personaje femenino, yo ya tenía una historia pensada, por decirlo de alguna forma, ya tenía una historia en la cabeza, y lo que no tenía era el personaje. Claro. Y me pareció a mí natural que para la nueva historia que quería contar, ese podía ser el personaje. Y entonces yo, bueno, te lo comento ahora mismo Ujú. porque justo por estos días yo he terminado ya mi siguiente novela, Ujú. que básicamente retoma la historia de Lidia, ¿no? Pero Claro. específicamente el personaje Lidia, que cuando, sin spoilear, como comentaste ahora, digamos, cuando cierra esta novela, Morir en mi ley, se traslada a Lima, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y entonces cuenta la historia de Lidia y de lo que sucede pues con ella y su hija, que por supuesto crece en Lima, ¿no? Y Ujú. es como que tenía esa historia, me parecía que era la que estaba más cercana,
Me parecía que la podía ejecutar más rápidamente porque la tenía más clara y entonces fue la primera a la que me senté a trabajar, digamos. La he terminado, yo creo que se publicará el año siguiente, me interesaría mucho, no sé, tal vez en marzo, a inicios de año, que ya estuviera publicada la novela, estoy ahora en el asunto editorial. Y por otro lado, me di cuenta que esa era una de las vertientes, ¿no? Pero la otra, digamos, línea pendiente en la novela, que pues, fue planteada en la novela también y que necesitaba cerrar, era la de la comunidad campesina, ¿no? Y entonces, de hecho, ahora mismo que he terminado esta novela, lo que voy a hacer es empezar a tomar notas para esa otra novela, ¿no? Que ya, digamos, he tomado algunas notas y bueno, investigando mucho, digamos, yo encontré que hay un autor, fíjate que no es simplemente que uno tenga una especie así como que interés intelectual Ujú. en el tema, ¿no? Yo creo que debe ser que toque algún tipo de fibra más íntima, un tema, ¿no? Y por ejemplo, en este caso de la comunidad campesina, por ejemplo, yo recuerdo dos cuestiones que son importantes, ¿no? Por un lado, Miguel Gutiérrez en alguno de sus ensayos menciona eso, ¿no? Que sucede una cuestión particular con Piura. A diferencia del resto del país, o digamos de algunas zonas, por ejemplo, la sierra, cuando se ha escrito las novelas es mucho más fácil identificar a los campesinos de la sierra porque el idioma condiciona su reconocimiento, digamos, ¿no? Hay una fuerte matriz oral quechua importante, ¿no? En cambio, con los campesinos del norte, Ujú. por decirlo de alguna forma, es como si no se pudiera reconocer, porque básicamente hablan español, digamos, ¿no? Porque estas comunidades antiguas, culturas prehispánicas, digamos, como eran más pequeñas, entonces hubo una menor resistencia cultural al impacto de lo español, ¿no? Y claro, pero eso no niega su existencia. Por ejemplo, yo recuerdo que Miguel Gutiérrez mencionaba este asunto de cómo reconocer, él hablaba, ¿no? O sea, que había leído a Dostoyevsky y se trataba de imaginar a los campesinos rusos previos a la revolución y él trataba de reconocerlos en Piura, si es que existían acaso, ¿no? Y claro, bastaba, digamos, volver a mirar de nuevo para darse cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, nuestras abuelas, por ejemplo, usaban faldones negros y tal. Y yo recuerdo eso también, ¿no? O sea, yo recuerdo a mi abuela, una mujer de trenzas largas, de falda negra, etcétera, de sechura, por ejemplo, ¿no? Y yo siento que ahí hay un interés personal, digamos, o que no, toca una fibra personal, ¿no? Y, ojo, eso personalmente, pero intelectualmente también hay un interés, ¿no? Digamos, hay una historia oficial, una historia una historia de la literatura y una historia oficial en general, la historia peruana. Y a mí me sucedió algo que es importante, ¿no? Para mi asunto creativo, ¿no? Yo recuerdo que había iniciado una pequeña investigación sobre la narrativa de Piura y llegué a un texto en la biblioteca del CIPCA que se llama Historia de Piura, se llama así, ¿no? Y su autor es José Antonio del Busto de Uturburo, se llama así, ¿no? Y claro, yo empecé a leer la historia y él cuenta pues la historia, la parte del descubrimiento, la conquista, etcétera, cómo se llevó a cabo en Piura. Y yo me di cuenta que después de que había contado la llegada de los españoles, donde se mencionaba la cultura tayán, por ejemplo, que es la propia de Piura, luego desaparecía. Desaparecían los tayanes, desaparecían los descendientes de los tayanes, desaparecían todos aquellos que descendían, digamos, todos los runas desaparecían, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Y la historia de Piura, contada por José Antonio del Busto de Uturburo, era básicamente la historia de los descendientes de los españoles. Y todos los Claro. demás desaparecían y solo volvían a aparecer a inicios del siglo XX como personas que formaban sindicatos y que se rebelaban contra tal, ¿no? Sí. Y ahí me pareció que yo no me sentí reconocido en esa historia del Perú. O sea, yo no me sentí reconocido. Y luego investigando es que, claro, frente a esa narración de la historia lo que ha habido es
otros intentos por contar desde otros lados, por ejemplo, desde las comunidades, ¿no? Y incluso, y me parece a mí muy significativo esto, no por historiadores profesionales, por decirlo de algún modo, ¿no? Sino más bien por historiadores locales que empíricamente han ido recogiendo las historias de sus pueblos. En Piura hay un libro muy importante que se llama Catacaos, se llama así, que rastrea toda la historia desde lo prehispánico, hace un recorrido similar al de José Antonio del Busto y fue escrito, es una obra fundamental, creo yo, para entender la historia de Piura, que se llama Jacobo Cruz Villegas, se llama el historiador, es muy importante, ¿no? Y esa obra en particular es fundamental, creo yo. Así que cuando he ido tomando notas, yo me di cuenta que tenía ya una historia pensada, tenía la historia de los terrenos, tenía esta historia de este escritor, así que, bueno, por ahora mismo estoy en la fase de notas, pero yo creo que sin duda alguna va por allí esa nueva historia, ¿no? Me interesa mucho. Frente a esa historia de los vencedores, palabras de Benjamin, tenemos la historia de los Sí, vencidos, por de supuesto, alguna sí. manera, ¿no? Y la literatura puede dar su granito de arena para construirla también, ¿no? Y solamente para apuntar, ¿no? Es como si fuera una reactualización, lo vemos ya también en Morir en mi ley, ¿no? Y seguro que lo vas a profundizar o lo vas a desarrollar mucho mejor en la novela que ya se viene. Eh, es una reactualización del problema de la tierra, pero en tiempos de neoliberalismo, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, ya está lista la secuela de Morir en mi ley. Está la primera, claro, Ya sí. está. Se llama, la que justo he terminado, la que probablemente salga el otro año, se llama Ya, Nada falta. nos une. Ya. Y bueno, la otra está por Está en escribir proceso todavía, sí, todavía. está por escribir. Novelas. Sí, novelas, Novelas. novelas, Ya. sí, 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 novelas. Y fíjate que al propósito de lo que tú comentas, en épocas de neoliberalismo sucede algo particular, ¿no? Porque cuando uno ingresa en las discusiones de escritores o lee artículos y tal, Ujú. uno es como que hay una especie de interés por decir que hay ciertos temas que ya están cancelados, ¿no? O sea, ¿por qué seguir hablando de la historia de la Tierra si soy ya quién habla sobre eso, ¿no? Claro. Pero yo siento que, que la historia del Perú es una especie de gran agenda con muchos problemas abiertos todavía, ¿no? O sea, y los problemas siguen estando allí. Y basta tener un poco de sensibilidad y de interés para tomarlos, ¿no? O sea, es más, yo siento que por ahí está el asunto de la potencia de la escritura de la narrativa peruana. Me parece que va un poco por ahí, ¿no? Hay que saberlo mirar nomás. Claro, exactamente. Y algo que también es interesante, no de alguna manera desarrollado a través de digresiones, sino a través de los personajes, a través del propio fluir narrativo, ¿no? Es algo muy interesante también. Sí, claro, sí, sí, sí. Es que, digamos, una novela es eso, ¿no? O sea, Exactamente. uno puede tener un tema o puede estar muy identificado, pero claro, de buenas intenciones tampoco se Ujú. escribe una novela, ¿no? Uno debe tener una formación narrativa, técnica, ¿no? Y yo creo que allí, sin duda alguna, el paradigma, por decirlo de alguna forma, ¿no? El latinoamericano es Rulfo, ¿no? O sea, Ujú. como Rulfo tiene un profundo interés por su entorno y una profunda formación técnica que le permite llegar hasta allí, ¿no? Hasta Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Y claro, yo digo que sí, que no está negado un asunto con otro, pero para que un escritor pueda afrontar una tarea de ese tipo se necesitan ambas cuestiones, ¿no? Exactamente. Se necesita un interés muy profundo por el tema y también una formación muy profunda para manejar todos los asuntos narrativos. Una novela tiene que atraerte, tiene que atraparte, tiene que tomarte bien, ¿no? Digamos, para que te pueda interesar su lectura, ¿no? Bien, Lenny. Quedamos a la expectativa de tu siguiente, o de la continuación y de las que vienen también. Bueno, si tuvieras algo más que quisieras agregar, algo más que quisieras comentarnos. Bueno, no, agradecer sin duda alguna Ujú. la invitación. Ha sido una conversación importante, espacios de este tipo, Ujú. digamos, para conocer a escritores en formación o escritores que no pertenecen a los círculos oficiales, está muy bien, creo yo. Eh, Además, siento que es un asunto institucional. Yo tengo mucho afecto por San Marcos, yo le debo mucho a San Marcos. Y bueno, lo que sí es de mi parte, de mis proyectos, es que, digamos, yo est- hay un detalle que yo no mencioné antes, pero que sí me interesa, ¿no? O Ujú. sea, cuando yo decidí que iba a escribir, digamos,
primero lo decidí con el libro de cuentos, luego también lo decidí con el tema de la novela. Pero claro, la novela, esta frase, morir en mi ley, creo que sintetiza un asunto de violencia. Es una frase coloquial, ¿no? Pero que encierra un grado de violencia, morir en mi ley. Pero también encierra una visión de mundo. Ujú. O sea, alguien que desea morir en su ley es alguien que quiere ir hasta el final en lo suyo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y secretamente fue algo que yo también pensé, ¿no? O sea, digamos, yo también quiero morir en mi ley de la escritura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es un asunto que uno va decidiendo personalmente. Y bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, la escritura es una práctica diaria y cotidiana, ¿no? Yo creo que la única forma de escribir una novela o varias novelas o dedicarse a un proyecto narrativo en general es dedicarle tiempo con todo lo que nos cuesta. En épocas del neoliberalismo, dedicarle tiempo al asunto creativo, ¿no? Pero digamos, es una decisión que yo he tomado. Como te digo, he terminado ya una novela que espero que se publique pronto. Y digamos, me interesa a partir de ello, basado en Morir en mi ley, escribir una especie de trilogía Mm, sobre el tema, ¿no? Así que yo supongo que pronto al grupo eh, le haré llegar algún ejemplar posteriormente. de Así todas que maneras, muchas gracias por la invitación, más bien, nos por la posibilidad. interesaría reseñarlo de todas maneras apenas esté disponible el público, ¿no? Y muchas gracias otra vez, por supuesto. Gracias, Lenin. Bueno, Bueno, y otra cuestión importante es que este año justamente se cumplen 10 años de la publicación de La vida inevitable, del libro de cuentos. ujú, Lo publiqué en el 2014. Un primer libro siempre es una cuestión emocionante. Y bueno, se ha presentado este año la oportunidad de poder reeditar el libro, así que digamos pronto, lo más probable es que para fines de este año, en octubre tal vez, tengan una edición, una nueva edición de La vida inevitable. La verdad es que yo estoy muy contento eh, porque siento que es, como se mencionó en la entrevista, está mucho más relacionado con este segundo libro de lo que podría considerarse. Así que creo que le interesa o le podría interesar mucho a los autores, a ujú, los lectores, perdón. Lenin. Bueno, nuevamente muchas gracias y por aceptar la entrevista y bueno, por darnos toda esta conversación bastante gratificante. Bueno, así terminamos esta edición. Síganos en Facebook, en YouTube. Me despido, soy André Alvarado. Hasta la siguiente edición de La Palabra de los Cóndores.